Jóvenes, buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo están? Bien, François. ¿Todos bien? Sí, profesora. Vamos a hacer una revisión del aula. ¿Cuántos somos? En principio, 35. Faltan alumnos. Ahí vamos a la otra pantalla. Y ya. Ahí veo a los visitantes. Bien, chicos. Ya, ok. Vamos a iniciar la clase. Nos habíamos quedado recordando un poco lo que hicimos en la clase anterior. En la clase anterior estudiamos lo que es las bases y la dimensión. Entonces vamos a recordar qué cosa es una base. Una base es un conjunto de vectores de un determinado espacio vectorial que cumplen dos condiciones. La primera condición, que los vectores son linealmente independientes. Y la segunda condición es que esos vectores, ese conjunto genera el espacio. ¿Qué quiere decir que genere el espacio? Quiere decir que cualquier vector B del conjunto del espacio vectorial se puede expresar como combinación lineal de esos vectores. Entonces, todo elemento de B se puede poder expresar como combinación lineal de esos vectores. ¿Qué significa como combinación lineal? Que existen los escalares R1, R2, RK, etc., tales que R1 por A1, R2 por A2, más R sub K por A sub K, me debe dar el vector A, que pertenece al espacio vectorial B. Y esto es para todo A. Ahora, la solución es única, o sea, para cada vector vamos a tener una solución única, los escalares, que hagan que se cumpla esa condición. Entonces, eso es una base. Principalmente es un conjunto de vectores de un espacio vectorial B que son linealmente independientes y que generan al espacio. Ya. Ahora, ¿qué cosa es la dimensión de un espacio? La dimensión del espacio es el número de elementos en la base. Si una base tiene 3 elementos, la dimensión del espacio es 3. O sea, ese conjunto pertenece a un espacio de dimensión 3. Si la base tiene n elementos, entonces la dimensión del espacio que genera esa base va a tener dimensión n. Entonces el número de elementos en la base me va a determinar la dimensión del espacio. ¿Estamos? Eso lo hemos visto con bastante amplitud en la clase anterior. Entonces, ahora vamos a ver este problema. Tenemos el problema de generar bases. ¿Cómo generamos bases? O sea, cómo a partir de un espacio vectorial o de un conjunto finito de elementos de un espacio vectorial, dicho sea de paso de dimensión finita, quiere decir que su base tiene un número finito de elementos, entonces nosotros podemos construir bases. ¿Cómo encontramos bases? A partir de un conjunto de vectores, ¿cómo encontramos bases? Entonces, justamente estuvimos viendo en la clase anterior de definir el espacio de las filas de A, ¿cierto? Y el espacio de las filas de A, las filas no nulas en ese espacio me va a dar digamos, el conjunto de vectores que son linealmente independientes y que me generan a todo el espacio o de repente a un subespacio del espacio dado, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos bases? Eso es lo que hemos estado viendo en la clase anterior. Entonces vamos a compartir material. Aquí está. Entonces, el espacio de las filas de una matriz, coordenadas, obtención de bases. ¿Cómo obtenemos bases? Entonces,
ya algunos espacios vectoriales están asociados con las matrices. En el estudio de este tema encontraremos un procedimiento simple, sencillo, para construir bases. ¿Cómo? Reduciendo una matriz determinada a su forma escalonada. ¡Oh, qué fácil! O sea, si yo a través de operaciones por filas, etcétera, escalonamos una matriz, entonces lo que voy a obtener es una base para ese espacio donde está contenido los elementos. Y esto se demostró, ¿no? Si A es esta matriz de orden M por N, ¿no es cierto? Entonces los vectores filas son estos vectores, tiene M filas esta matriz, que se forma con las filas de A, se llama vectores filas de A. Entonces tenemos los vectores filas de A. El espacio de Rn generado por los vectores fila de A se llama el espacio de las filas de A. El subespacio de Rn, porque estos elementos están en Rn, son enuplas, tienen n elementos, enuplas ordenadas. Entonces, el subespacio de Rn generado por los vectores filas de A se llama el espacio de las filas de A. Ajá. Por ejemplo, aquí tengo una matriz de dos filas. La primera fila es 3, 1, 2, menos 1. La segunda fila es 1, 0, 3, 3. Ya está. Ahí tenemos. Las operaciones elementales por filas en una matriz A no altera el espacio de las filas de A. ¿Qué significa esto? Que si nosotros a esta matriz le aplicamos operaciones por fila, no va a alterar, digamos, al espacio de las filas de A, o sea, va a ser el mismo espacio. O sea, va a generar los mismos elementos, ¿no? Entonces, decimos nota. Esta nota es importante porque nos está dando la llave para resolver problemas. ¿Qué dice? Si se requiere construir una base para un subespacio de Rn generado por un determinado conjunto de vectores de 1, B2, Bn, se forma la matriz A cuyos vectores filas son B1, B2, Bn. Entonces, el problema se reduce a encontrar una base para el espacio de las filas de A mediante el siguiente teorema. Los vectores fila diferentes de cero en la forma escalonada por filas de una matriz A constituyen una base para el espacio de las filas de A. ¡Oh, qué fácil! ¿No? Este teorema ya nos le está dando en bandeja todo. Nos está diciendo que los vectores fila diferentes de cero en la forma escalonada por filas de una matriz A constituyen una base para el espacio de las filas de A. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Ahí vamos a las páginas. Entonces le vamos a poner generación de base. Ayer he estado trabajando con... Ayer he estado calificando. Vamos a ponerlo un poco más delgado. Ya, entonces... generación de bases. A partir de un conjunto de vectores dados. En un espacio vectorial de generación de bases a partir de ya. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en R3 voy a tomar un conjunto de 4 vectores. Por ejemplo,
Entonces, vamos a decir, vamos a ver, A, B, C, D, donde A es 1 menos 2, 0. B es 3, 0, menos 1. C es, por ejemplo, menos 2, 1. Y D es 1, 0, 1, por decir, ¿no? Entonces me estoy dando un conjunto de 4 vectores y me dicen, a partir de este conjunto de vectores, encontrar una base para R3 o para un subespacio de R3. Ya, vamos a decir para R3. Voy a decir aquí. Entonces voy a formar la matriz A. La matriz A en la primera fila lleva A, 1, menos 2, 0. B, 3, 0, menos 1. C, menos 2, 1. Y D es 1, 0, 1. Escalonamos esta matriz por fila. 1 menos 2, 0. Por menos 3 es 0. Por menos 3 es 6. Por menos 3 es menos 1. Por 2 es 0. Por 2 es 2. Y por 2 es 1. Restando es 0. Restando es 2. Y restando es 1. Seguimos escalonando. 1 menos 2, 0. ¿Me equivoqué? Sí, en el Ah, elemento de la fila ¿a dónde? ¿A dónde? A ver. 3 2 ¿Qué fila? ¿Qué matriz? 3. El segundo matriz ahí era menos 6. En el elemento 3 2. El elemento 3, 2. A ver, acá. Oye, ¿dónde está mi? A ver, acá. Vamos a ver. Por 2, ya no sé dónde está mi lápiz. Por 2 es 0. Por 2 es menos 6. Gracias. Por 2 es 1. Restando 0, restando es 2 y restando es 1. Ya está. Entonces aquí tengo 0. A ver, no me queda otra. No me queda otra. Voy a hacer... sí, 6 menos 1. Entonces voy a sumar estas. 0, 0. Sumando, esto es 0. Ah, qué tonta. Entonces, lo que voy a hacer acá. La fila 2 menos 3 veces esta fila. Me va a quedar 0. Por menos 3 es 0 y por menos 3 es menos 4. Aquí sumando esto es 0, 0, 0. Y aquí nos queda 0, 2, 1. Entonces, escalonando esta matriz es 1 menos 2, 0, 0, 1, 1 medio. Y aquí es 0, 0, 1, 0, 0, 0. Esto es de su fa. Entonces, podemos decir que este conjunto de vectores, que está formado por 1 menos 2, 0, 0, 1, 1 medio, que lo puedo escribir como 0, 2, 1. De las filas de A. Entonces,
como son 3 vectores, me va a generar R3. Es una base para el espacio de las filas de A. Filas de A. Entonces, esta base, ¿qué me genera? Me genera R3. O sea, todo vector B de B se va a poder expresar como combinación lineal de estos vectores. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos en P sub 2, voy a definir en P sub 2, que es el espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2, vamos a tomar, por ejemplo, 3 vectores. P sub 1, voy a P sub 2 y P sub 3, donde P sub 1 de X es igual a 1 menos 2X más X al cuadrado. P sub 2 de X es 2 más X al cuadrado. P sub 3 de X es, por ejemplo, 1 más X, nada más, ¿cierto? Bien, entonces me dicen encontrar una base para P sub 2 o para un subespacio de P sub 2. Ya. Entonces, lo que voy a construir es la matriz A. Y en la primera fila voy a considerar todos los coeficientes de P sub 1. O sea, 1 menos 2, 1. En la segunda fila, los coeficientes de P sub 2. 2, 0, 1. Y en la tercera fila, los coeficientes de P sub 3. 1, 1, 0. Escalonamos esta matriz. 1 menos 2, 1. Por menos 2 es 0, por menos 2 es 4, por menos 2 es menos 1. Restando es 0, restando es 3 y restando es menos 1. Escalonando, esto es 1 menos 2, 1. Voy a restar 0, 1, 0. Y aquí nos queda 0, 3, menos 1. Seguimos escalonando. 1 menos 2, 1. 0, 1, 0. Y aquí tenemos 0 por menos 3 es 0, por menos 3 es menos 1 y escalonando es 1. Entonces, hemos encontrado una base. La base va a estar formado por los vectores, le vamos a llamar Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Cada fila es... Los elementos no nulos en la forma escalonada me determinan la base. Entonces acá tendremos donde Q sub 1 de X, ¿quién es? Q sub 1 de X es 1 menos 2X más X al cuadrado. Q sub 2 de X, ¿quién es? X. Y Q sub 3 de X va a ser igual a X cuadrado. Entonces, aquí tenemos la base que está determinada por estos vectores. Como son 3 vectores, igual que en el caso anterior, me va a determinar una base para P sub 2. O sea, cualquier vector de P sub 2 se puede expresar como combinación lineal de estos vectores. ¿Estamos, jóvenes? A ver, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, en este espacio, del espacio de las matrices cuadradas de orden 2. Entonces, voy a tomar un conjunto de vectores M1, M2, M3, 3 vectores en M22, donde M1 es la matriz 1, menos 2, 3, 0. La matriz M2 es, por decir, 3, 0, menos 1, 2. Y M3 va a ser menos 2, menos 2, 4 menos 2, por decir, 4 menos 2. ¿Ya? Entonces, tenemos estas 3 matrices. Entonces, determinar una base, nos dicen, determinar una base
en este caso, como este espacio, ¿qué dimensión tiene, jóvenes? Hola. 4. 4. Eso hemos visto en la clase anterior. Este espacio tiene dimensión. Y me están dando 3 vectores. O sea, no me va a generar todo R3. Encontrar una base para un subespacio de M22. Porque como son 3 vectores, no me van a generar todo el espacio, sino un subespacio. ¿Sí o no? Entonces, voy a construir la matriz A. ¿Cómo construyo? Los elementos de la matriz M1 lo escribo como primera fila. 1 menos 2, 3, 0. Los elementos de M2 como la segunda fila. 3, 0, menos 1, 2. Y los elementos de M3 como tercera fila. Menos 2, 4, menos 2. Escalonamos esta matriz por filas. 1 menos 2, 3, 0. Por menos 3 es 0. Por menos 3 es 6. Por menos 3, menos 10. Por menos 3 es 2. Acá. Por 2 es 0. Por 2 es menos 6. Por 2 es 10. Y por 2 es menos 2. Ajá. 1 menos 2, 3, 0. Entonces acá ya escalonamos, dividimos por 1. 1 menos 10 sextos, 2 sextos, y aquí 0, 0, 0, 0. Esto es SFA. Entonces, una base va a estar conformada por los vectores no nulos, que voy a llamar N1, N2. Por estos dos vectores no nulos, ¿no? En la forma escalonada. Donde N1, ¿quién es? Es la matriz 1 menos 2, 3, 0. ¿Y cuánto es N2? N2 es 0, 1. Mejor lo sacamos de acá. 0, 6, menos 10 y 2. Ahí está. Tenemos las dos matrices. Entonces, me ha generado un subespacio. B es una base para un subespacio de M22. O sea, no para todo M22, sino para un subespacio de M22. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces, esa es la forma de generar bases. Por ejemplo, a ver, un cuarto ejemplo. Si tenemos en el espacio de los números complejos, voy a tomar un conjunto de vectores, Z1, Z2, Z3, ¿no? De tal manera que Z1 es 1 menos 3i, Z2 es igual a i, y Z3 va a ser igual a 1 menos 4i, por decir, ¿no? Entonces, encontrar una base para este subespacio. Entonces, escribimos la matriz A. Entonces, como primera fila, Z1, los coeficientes de Z1, 1 menos 3. Como segunda fila, los coeficientes de Z2, 0, 1. Y como tercera fila, los coeficientes de R4, 1 menos 4i. Ay, ¿qué digo? 1 menos 4. Escalonamos la matriz. 1 menos 3, esto ya está como queremos, y aquí restando es 0, restando es menos 1, ¿no? Restando es 0 y restando es menos 1. Y escalonando, ¿cuánto es esto? 1 menos 3, 0, 1, pues sumándote una fila de 0. Esto es SFA. Entonces, una base para
este espacio va a estar dado por, vamos a llamarle pues Z1', Z2', donde Z1', ¿quién es? 1 menos 3i. Y Z2' es i. Entonces esa base es una base para C. Es una base para C. Porque C tiene dimensión 2, ¿cierto? Entonces es una base para C. La base estándar está formada solamente por 1 e i. Es la base estándar. Entonces tiene dos elementos. La dimensión de C es 2. Entonces, como la dimensión de C es 2, y aquí estoy encontrando dos vectores que son linealmente independientes, entonces va a ser una base para todo el espacio. O sea, el problema de encontrar bases a partir de un conjunto de vectores, el problema de encontrar bases para un determinado espacio vectorial, se va a reducir a encontrar la forma escalonada de una matriz A. Se construye la matriz A con los elementos que nos dan, escalonamos la matriz y obtenemos la base. Entonces, de esa forma podemos encontrar infinitas bases, ¿no es cierto? A partir de un conjunto que nos demos, podemos encontrar infinitas bases para ese espacio vectorial. Entonces, vamos a ver acá. Aquí, por ejemplo, mira la pregunta. Dice, encontrar una base para el subespacio de R4 generado por los vectores B1, B2, B3. ¿Este espacio qué dimensión tiene? Jóvenes, 4. O sea, ustedes tienen que fijarse en la dimensión y en la cantidad de conjuntos que nos están dando. Nos están dando solamente 3 vectores, entonces jamás me va a generar este conjunto de R4, jamás me va a generar a todo R4, me generará a un subespacio de R4. Y efectivamente dice una base para el subespacio de R4. Escribimos la matriz A, 2 menos 5, 3 menos 10, ya 1 menos 3, 2 menos 5, 3 menos 8, 5. Escalonamos la matriz y encontramos que su forma escalonada es esta. Entonces, la base va a estar formada por estos dos vectores no nulos. La base, entonces, los vectores fila diferentes de 0 van a ser B sub 1, U sub 1 y U sub 2. Aquí le estamos... Estos son los B sub i y estamos llamándoles los U sub i, ¿no es cierto? Bien, entonces está formada solamente por dos vectores. Entonces, U sub 1, U sub 2 es linealmente independiente, obvio, porque no son paralelos. Es una base para el espacio de las filas de sub A. Luego, U sub 1 y sub 2 es una base para el espacio de las filas de A. Por tanto, B es una base para el subespacio de R4 generado por estos tres vectores. ¿Ven? O sea, nosotros ahora estamos generando bases a partir de un conjunto de vectores. A ver, el procedimiento utilizado en RN para construir una base a partir de un conjunto de vectores se puede aplicar en cualquier espacio vectorial de dimensión finita. Oh, qué bueno. Entonces aquí tengo P sub 2 y tengo 3 vectores en P sub 2. Entonces vamos a encontrar una base. Puedo encontrar una base para P sub 2 o de repente, dependiendo cómo sea la forma escalonada, puedo encontrar una base para un subespacio de P sub 2. Entonces escribimos la matriz A. Primera fila, menos 1, 2, menos 3. Ahí está. Segunda fila, 8, menos 5, 4. Ahí está. Y tercera fila, 5, 1, menos 5. Ahí va. Escalonamos la matriz y encontramos que esta es su forma escalonada. Entonces los vectores fila diferentes de 0 en SFA son Q sub 1, le vamos a llamar 1 menos 2, 3, y Q sub 2 sería 0, 1 menos 20 sobre 11, que también se puede escribir como 0, 11 menos 20, ¿no? Entonces decimos Q sub 1, Q sub 2 es un conjunto linealmente independiente, claro, porque los vectores no son paralelos, y es una base para el espacio de las filas de SFA. Luego, Q sub 1, Q sub 2 es un espacio para el espacio de las filas de A. Y por tanto, B es una base para un subespacio
subespacio de P sub 2 generado por estos tres vectores. O sea, estos tres vectores me están determinando una base que está conformada solamente por dos. Entonces, me está determinando una base para un subespacio de P sub 2. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos tres matrices. La dimensión de este espacio es 4. Entonces, igual, aquí no me va a generar todo M2, me generará un subespacio. Entonces, escribimos la matriz A. Primera fila, 1, 2, menos 3, 0. Segunda fila, 2, menos 2, 6, 3. Tercera fila, menos 3, 0, menos 2. Menos 3, 0, menos 3, 2. Entonces, menos 3, 0, menos 3, 2. Escalonamos la matriz y encontramos esto. Entonces, la matriz me va a generar, le llamo N1, N2 y N3. Es una base para el espacio de las filas de A. Por tanto, N1, N2 es una base para el subespacio de M2 generado por estos tres vectores. O sea, estos tres vectores me están generando una base, ¿no?, para un subespacio de M2. ¿Estamos? Esto se vuelve a escribir como matriz, ¿no? Porque son matrices. Para trabajar, para escalonar, lo hemos escrito la matriz A como primera fila, segunda fila, tercera fila. Pero al final son matrices. En el otro caso son polinomios, en el otro caso son vectores, ¿no? Entonces se va escribiendo como son, de dónde vienen. Y ya, entonces encontrar una base para el subespacio C generado por este conjunto de vectores. Acá. Aquí tenemos tres vectores en C. Y a partir de esos tres vectores vamos a construir una base para C. En este caso, porque como tengo más vectores, seguramente que voy a encontrar una base para C. Entonces escalonamos. Multiplico por 2 para obtener 1, etc. Escalonamos y tengo esta matriz. Efectivamente, 1 menos 7 y 0, 1. Entonces, los vectores diferentes de 0 en la forma escalonada me va a dar la base. Entonces, Z1' es 1 menos 7i, Z2' es 0, 1. Ya tengo la base. Entonces, es una base para el espacio de las filas de A. Por tanto, B es una base para el subespacio de C generado por los vectores Z1, Z2, Z2. Pero ese subespacio de C, como son dos, me va a generar a todo el espacio. Y ya. Doctora, disculpe, si solamente se hubiera generado Z1', entonces ahí sí sería un subespacio de C. Hola, a ver, pregúntame más despacio porque no... Oiga, disculpe. Si solamente se hubiera generado el Z1', entonces ahí sí sería un subespacio de C. Claro, claro, sí. Si solamente fuera Z1, 1 menos 7 y todos los demás son ceros, me está generando un subespacio de C. Pero como son dos, y dos vectores no paralelos, me van a determinar, digamos, una base para R2, hemos dicho n vectores linealmente independientes en un espacio de dimensión n, entonces va a ser una base. En este caso es una base para el espacio complejo, para C. Entonces ahí, a partir de un conjunto de vectores podemos encontrar cuántas bases, infinitas bases, ¿no?, que me van a generar todo el espacio. O sea, combinación lineal de estos vectores para todo Z de este, me va a generar esto. ¿Estamos? Sí, gracias. Ajá. Y ya. Ahora bien, entonces ya quedó claro cómo generamos bases, ¿cierto? Ya sabemos generar bases. Dice, a ver, vamos a ver este teorema de qué trata. Ajá. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Si B1 y B2, Bn es una base para un espacio vectorial B, ajá, entonces cuando ustedes van leyendo y ya van diciendo qué características tiene este espacio. Son linealmente independientes y me generan al espacio B. Bien, entonces, todo vector B de B se puede expresar en esta forma. Claro, cualquier vector B en B se puede expresar como combinación lineal de estos vectores. Y de manera única, ¿por qué? Porque este sistema va a ser siempre consistente y va a tener, como los vectores son linealmente independientes,
el determinante de la matriz de coeficientes de ese sistema que yo obtenga va a tener determinante diferente de 0. Entonces el sistema siempre va a tener solución única y va a tener siempre solución única. Entonces lo que dijimos, ¿no? Para cada B en B van a existir estos R1, R2, Rn que son únicos en cada caso, ¿no? Y siempre van a existir. ¿Por qué? Porque estos vectores son linealmente independientes. Entonces, la matriz que yo forme va a ser una matriz con determinante diferente de 0. Y cuando un sistema de n ecuaciones con n incógnitas tiene determinante diferente de 0, cuando n coincide con el número de incógnitas, en este caso con n, entonces el determinante va a ser diferente de 0 y por tanto tiene solución única. Ya, entonces ese teorema en realidad me está insistiendo en lo que yo ya sé, pero bueno, por algo será. Vamos a ver la definición siguiente, la 613. ¿Qué dice esta definición? Ajá. Dice, si B, B1, B2, Bn es una base para un espacio vectorial B de dimensión finita, ¿no? Y si B es combinación lineal de estos vectores, claro. Entonces, los escalares R1, R2, Rn se llaman coordenadas de B con respecto a la base. Y se denota por B en la base B. Entonces, ¿quién va a ser B en la base B? Va a ser R1, R2, Rn. Ajá. O sea, en esta combinación lineal, ¿no es cierto? Si esta es una base, B es combinación lineal de estos vectores. Ahora, si B se expresa de esta manera, estos números R1, R2, Rn representan las coordenadas de este vector en esta base. Eso es lo que está diciendo. Aquí está. Si B es una base de un espacio vectorial B de dimensión finita, y si B es combinación lineal de estos vectores, entonces los escalares R1, R2, R sub n se llaman las coordenadas de B con respecto a la base B, y se denota por B en la base B. Entonces, ¿quién va a ser B en la base B? Va a ser R1, R2, Rn. Son las coordenadas de este vector en la base B. Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo. Calcular B en la base B y calcular, o sea, hay que reconstruir acá. Reconstruir el vector B. Entonces, vamos a darnos un ejemplo, ¿no? Pero para eso necesito una base. Ya. O sea, yo tengo que saber ya que esta es una base. Entonces vamos a trabajar, ya sé que es una base. A ver si yo tenía bases. Ya bueno, vamos a tener que trabajar con estos mismos vectores. Porque lo que yo necesito que sea una base. Entonces vamos a decir... coordenadas de un vector en una determinada base. Entonces, aquí yo tengo bases. Aquí tengo... aquí tengo una base, por ejemplo esta. Vamos más arriba. Tengo aquí esta base, pero son bases muy, muy simples. A ver, vamos a tomar el ejercicio, pues. Entonces es 1, 4 menos 3, ¿no?
Ay, ¿dónde estoy? El otro vector es, a ver, menos 2, menos 7, 8. Y B sub 3, o sea, y yo tengo que saber que es una base, ¿no? O sea, no puedo partir como en el caso anterior con cualquier vector. A partir de esos vectores construyo la base, ¿no? Pero no tengo que saber que sea una base. Por eso estoy copiando 3, 12, menos 8. 3, 12, menos 8. Entonces, decimos CAB, lo voy a escribir, CAB igual a B1, B2, B3, una base de R3. ¿Dónde? B sub 1 es esto, B sub 2 y B sub 3. ¿Ya? Entonces nos dicen A, encontrar el vector. Ah, no, pero me tienen que dar un vector y sea de un elemento cualquiera. Vamos a ver, vamos a hacer el mismo ejercicio porque puedo dar otro vector también. Y sea B1, 3, menos 6. Y sea B, el vector 1, 3, menos 6, elemento de R3. Entonces me piden A, calcular B en la base B. Y segundo, calcular, por ejemplo, el vector menos 3, 7, 8, que está en la base B, si ves esto, si ve en la base, vamos a decir, si ve en la base B, es este vector, calcular B, o sea, al revés. Aquí me dicen calcular B en la base B, si B es este vector 1, 3, menos 6. Al revés, calcular B, el vector B, si B en la base B es esto, calcular 2. O sea, ir y regresar. Entonces, vamos a ver. ¿Qué dice la teoría? Si el vector B es R1 por B sub 1 más R2 por B sub 2 más R3 por B sub 3, entonces el vector B en la base B va a estar dado por R1, R2, R3. O sea, van a ser los coeficientes. Entonces reemplazamos. B es 1, 3, menos 6. Es igual a R1 por B1. B1, 1, 4, menos 3. Más R2 por B2, menos 2, menos 7, 8. Más R3 por B3, 3, 12, menos 8. Ya, entonces aquí voy a tener este sistema de ecuaciones. R1 menos 2R2 más 3R3 igual a 1. 4R1 menos 7R2 más 12R3
es igual a 3. Y finalmente, menos 3R1 más 8R2 menos 8R3, esto es igual a menos 6. Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que debo resolver. 1 menos 2, 3, 4 menos 7, 12, menos 3, 8 menos 8, y le aumentamos 1, 3, menos 6. Y escalonamos esta matriz. 1 menos 2, 3, 1. Por menos 4 es 0, por menos 4 es 1, por menos 4 es 0, y por menos 4 es menos 1. Por 3 es 0, por 3 es 2, por 3 es menos 2, y por 3 es menos 3. Seguimos escalonando. 1 menos 2, 3, 1. Aquí ya está como queremos, ya, y aquí hacemos 0, 0. Por menos 2 es 0, por menos 2 es menos 2. Y por menos 2 es menos 1. Entonces, escalonando esta matriz, nos va a salir 1 menos 2, 3, 1, 0, 1, 0, menos 1, y 0, 0, 1, 1 medio. Entonces, esto corresponde a R1, R2 y R3. El rango de A es 3. El rango de la aumentada es 3. El sistema tiene solución única. ¿Cuál es la solución única? R1 es igual a 1 medio. R2 es igual a menos 1. Y R3 es igual a 2R2 menos R3 menos 3R3 más 1. Entonces, 2R2 es menos 2, más 1 sería menos 1, menos 1 más 3 medios, ¿no? Profesora, ¿R3 no debería ser igual a 1 medio? Es R3, pues, ¿qué he escrito? R1, es R3. Sí, profesora. Y en el otro debería ser R1. Esto es R2, esto es R1. Sí, profesora. Oh, ok. Sí, tienes razón. Tienes razón. Ya, entonces aquí R3 es 1 medio, R2 es menos 1, y R1 es 2R2 menos 3R3 más 1. 2R2 es menos 2, más 1 me queda menos 1, y menos 3R3 sería menos 3 medios. Menos 3 medios. Es menos, ¿no? Aquí tenemos que estar súper concentrados, porque si no, sale cualquier cosa. Menos 3R3, menos 3 medios, más 1 esto. Entonces, menos 5 medios. Bien, entonces, ¿qué me han pedido? El vector B en la base B. Entonces, B en la base B, ya lo escribí acá, es R1, R2, R3, aquí está. Entonces, R1 es 1 medio, R2 es menos 1, y R3, ¿qué digo? Ay, caray. Lo que me pasa a mí les pasa a ustedes. Entonces, cuando yo veo eso, ya pues digo, R1, ¿quién es? Menos 5 medios. R2, menos 1. Y R3 es 1 medio. El orden es bien importante. O sea, este es el vector B en la base B. ¿Estamos? Bien. O sea, un vector va a tener, dependiendo de la base, va a tener una representación. Por ejemplo, este vector en la base estándar es el mismo.
Pero este mismo vector en otra base, en esta base que me han dado, tiene esta representación. Y si me dan otra base, voy a tener una representación. Y como tenemos infinitas bases, o sea, un vector, dependiendo de la base, va a tener infinitas representaciones. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. Profesora. Ya, por lo menos quiero escuchar a uno que me diga sí. Bien, entonces vamos a ver la parte B. ¿Qué dice en la parte B del problema? Si B en la base B es el vector menos 3, 7, 8, si B en la base B es el vector menos 3, 7, 8, entonces me están diciendo calcular el vector B, nada más. Calcular B. Entonces tengo que hacer el caso contrario. Quiere decir que B en la base B, esto es R1, esto es R2, esto es R3, porque B en la base B son los R1, R2, R3, ¿no es cierto? Son los coeficientes. Entonces, como me dicen B, entonces va a ser R1, en este caso es R1 es menos 3 por B1, más 7 por B2, y más 8 por B3. O sea, estoy reconstruyendo la matriz. El vector B va a ser menos 3 por B1, más 7 por B2, más R3 por 8. Entonces reemplazo menos 3 por B1. Y B1 es 1, 4 menos 3. Más 7 por B2. Y B2 es el vector menos 2 menos 7, 8. Y más lo que queda, 8 por B3. Y el vector B3 es 3, 12 menos 8. Entonces hay que operar acá. Menos 3, menos 17, más 24 es 7, ¿no? Acá nos queda menos 12, menos 12, menos 49 y más 96, ¿no? Y ya, entonces sumamos esto, es 11, 61 y 96. ¿Con signo positivo? Sí, con signo positivo. Entonces, restando es 5 y restando es 3, 35. Sumamos acá 9, 56 es 60 y... A ver, 56. ¿A 9 cuánto es? 6, 5. Sale uno, profesor. ¿Ah? Ya estoy mal yo en cálculos. A ver, tengo 9, 56. Ah, es signo positivo acá. Yo estaba restándole. 56 y aquí también es signo positivo, me parece, o es menos 8. Ah, es negativo. Menos 64. Menos 64. Entonces aquí, ¿cuánto hay? Restando acá Sí, hay Sale, 8. sería uno. 8 más 9, 17, ¿no? No, es que es menos 8. Menos 8. Negativo. Ah, restándole. Porque aquí he hecho una operación. ¿Cuánto es? Aquí hay 8 menos 8. Más 9 es 1. ¿Estamos? Bueno, es cuestión de cálculo. Entonces, hemos encontrado B en la base B. Si hago la operación inversa, expresar B en la base B, voy a obtener exactamente estos valores, menos 3, 7 y 8. ¿Estamos? Vamos a encontrar los mismos valores. A ver, vamos a ir a nuestra teoría. A ver, ¿qué se hizo? Si B es esta base, o sea, ya me están dando una base,
y B es este vector, calcular B en la base B. Ajá. Entonces, como están viendo, o sea, dependiendo de la base, un vector va a tener una representación. Entonces, acá, si B es de esta forma, entonces B en la base B debe ser este valor. Entonces, se reduce a resolver este sistema. Encontramos B en la base B es 2 menos 1, 1. Allá, entonces, ¿pero por qué 2 menos 1 menos 1? A ver, ¿qué cosa he obtenido yo? No, aquí yo he obtenido otra cosa. Entonces quiere decir que me he equivocado. No es Profesora, la... creo que ya lo vi, dónde fue el error. ¿Dónde está el Eh, error? a ver, en esta matriz. En En esta, esta matriz, acá. este, cuando multiplicó por 3, ahí sería 9 más menos 8 sería 1. Este es 8, ¿no? Normalmente. 3 es 0. mm, Por 3 es 2. Por 3 menos 2. No es por 3, 9. Ah, aquí es 1. Ajá. Y por 3 es menos 3. ¿Sí, pues? Aquí es 1. Ya, hay que rehacer con eso. Ya, bueno, y ustedes lo rehacen. ¿Qué está pasando? Ya, aquí hay un error. Y entonces hay que operar. ¿Ven? Que un error, aquí no nos podemos equivocar. Si nos equivocamos, ya está mal. Puedo tener el concepto, puedo tener todo, pero ya no tuve el resultado. Entonces vamos a revisar aquí la solución. Ustedes lo rehacen, por favor. Entonces vamos a ver acá. Aquí, por ejemplo, ya nos se da simplemente el resultado. Quiere decir que R1 es 2, R2 es menos 1 y R3 es menos 1. ¿Por qué? Porque ya se supone que el alumno sabe calcular un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no es cierto? Entonces ya se da solamente la solución. Entonces, encontramos la solución. Entonces, B en la base B va a ser 2 menos 1 menos 1. Ahí está. Vector de coordenadas de B con respecto a la base B. Ahora, nos dan otro vector y debemos recuperar. O sea, si B en la base B es este vector, lo debo recuperar. Entonces, R1, R2, R3 es 3, 0, menos 1, claro. Esto es R1, R2 y R3. Entonces, para recuperar, B va a ser 3 por B sub 1, más 0 por B sub 2, menos B sub 3. Entonces, 3 por B sub 1, más 0 por B sub 2, menos B sub 3. Operando, se obtiene el valor. Comprobando, ya aquí en el libro se comprueba B en la base B, de este vector lo voy a expresar como B en la base B. Y comprobando vamos a obtener exactamente el mismo vector. Vamos a obtener el mismo vector. Ahí está. 3, 0, menos 1. ¿Cierto? Eso es para comprobar, pero nosotros no necesitamos comprobar. A ver, vamos a ver acá. Lo vamos a leer para que vean ustedes cómo se resuelve. Entonces, se dan cuenta que la representación de un vector depende de la base. Si estoy en la base estándar, todos los vectores se van a presentar en la forma como los escribimos siempre. Pero si me dicen en tal base y me dan la base, entonces van a ser los coeficientes en el desarrollo de la ecuación. Entonces, miren acá, tenemos P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Tres vectores que es una base para P sub 2. Este hecho ya debe ser que los vectores son linealmente independientes y como son tres vectores me van a generar todo el espacio. Entonces es una base para este espacio. Entonces, calcular este vector en la base B. Ajá. Entonces, y segundo, si Q es este vector, calcular, recuperar, o sea, calcular Q de X y Q en la base B es este vector. O sea, el mismo problema anterior, pero para P sub 2.
Entonces, aquí la base está formada por estos vectores, es una base. Entonces, cualquier vector P de P sub 2 se puede expresar como combinación lineal de esos vectores. En particular, P sub 2, el elemento es 7 menos X. Entonces, 7 menos X, R1 por P sub 1, que es 3 más X, más R2 por P sub 2, que es 1 más 2X menos X al cuadrado, más R3 por P sub 3, que es 2 menos 3X más X cuadrado. Excelente. Ya. Ahora utilizamos igualdad de polinomios. Quiere decir que esto lo tengo que escribir como un polinomio según las potencias de X. Entonces, los coeficientes independientes. Aquí tengo 3R1 más R2 más 2R3. Ya está. Los coeficientes con X, R1 más 2R2 menos R3. R1 menos R3. Y con X cuadrado los coeficientes son menos R2 más R3. Ahí está. Entonces, igualamos los términos independientes, 3, etc., igual a 7. Para X, R1 más 2R2 menos 3R3 igual a menos 1. Ahí está, menos 1. Y para los X cuadrado igual a 0. El coeficiente es 0. Entonces, ahí tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 icónicas. Resolvemos ese sistema y la solución va a ser este vector. R1, R2 y R3. Entonces, P de X en la base B sabemos que son estos coeficientes, la solución de este sistema. O sea, sería R1, R2, R3, que sería 3/5, etc. Es decir, el vector 7 menos X en la base B, yo no lo puedo dejar aquí, va a ser 2/3, la parte independiente, más 5/3 de X, más 5/3 por X al cuadrado. Este va a ser el vector 7 menos X en la base B. ¿Estamos? O sea, lo tengo que escribir como vector, no lo puedo dejar como una terna acá. Entonces lo escribo como vector de P sub 2 y ahí está. Entonces, este es el vector de coordenadas de P de X con respecto a la base B. Ahora, en la parte B me dicen, si calcular Q de X, si Q de X en la base B es 5, 4, menos 3. Entonces, quiere decir que R1 es 5, R2 es 4 y R3 es menos 3. Entonces está identificado eso. Q en la base B es este vector, quiere decir que R1, R2 es 5, 4 y menos 3. Ya. Entonces, para recuperar al vector inicial, ¿qué vamos a hacer? Q de X, entonces es R1 por P sub 1 más R2 por P sub 2 más R3 por P sub 3. Eso sé que es Q de X para P sub 2. Pero acá R1 yo conozco es 5 por P sub 1 más 4 por P sub 2 menos 3 por P sub 3. Operamos y encontramos el vector Q de X. Quiere decir que si Q de X en la base B es este vector, el vector Q de X en la base estándar o esto va a ser este vector. La base estándar de P sub 2 va a ser este vector. ¿Quedó claro, jóvenes, cómo se opera? Entonces nosotros ya sabemos encontrar los vectores en una base. ¿Y qué? Se nos acabó. Se nos acabó el tema. Ya, pues vamos a abrir otro. Bien, aprovecharemos para llamar lista. A ver, vamos a aprovechar para llamar lista. A ver, ¿qué han escrito? Aquí hay un chat. Lo advertí antes. ¿Y por qué no lo dijiste, Luis Martín Brescia? Ah, es el invitado. ¿Dónde está el invitado? No lo veo. Pero, ¿por qué no lo dijiste? O sea, participen. Cuando ustedes ven el error, inmediatamente aquí está. Luis Martín. Inmediatamente deberían decir Luis Martín 1. Ah, ya pues muy tarde. Eso se dice de inmediato. Profesora, pare.
Para eso están, o sea, para eso ustedes deben estar atentos, no es a lo que yo estoy haciendo. Si están desatentos, entonces pues yo sigo trabajando y ustedes felices y contentos y al final yo obtengo otro valor. Imagínense si no hubiera tomado el mismo ejercicio, entonces no sabemos que hubo el error. Bueno, vamos a... Caray. Vamos a llamar lista. A ver, Andía, Presente, profesora. ¿no te veo? Presente. Ahora sí me ve. Ay, es que yo estoy en otra pantalla también. A ver, Andía, ok, ya te Presente. vi. Ya, disculpa. Vallarta, Presente, profesora. o Campos, Presente, profesora. bueno. De la Cruz, Presente, profesora. ajá. De la Cruz Orellana, Yo soy de la Cruz que me Orellana. ha contestado es de la Cruz Orellana, y de la Cruz Ortiz, Presente. ya, presente. Entonces, a alguien no he llamado. Profesor, No Dávila, he llamado a Dávila. Dávila. ¿Dávila? Ajá. Presente, profesor. Ah, ok, ya, ahora sí estamos al día. Disculpen, chicos. A ver, vamos acá. De la Cruz Ortiz ya me contestó. Dosa Debbie. La estoy viendo, pero no me contesta. No está. Dosa Yang. A los dos los veo, pero no están. Echandía. Presente. Ok. Gil. Presente, profesora. Bien. Guacoliva. Presente, profesora. Ahí te veo. Guamanívera. Presente, profesora. Presente. No te veo. ¿Dónde estás? Ok, ya te vi. León, el delegado. Presente, profesora. Ahí te veo. López. Presente, profesora. Bien. Lozada. Presente. Presente. Malacas. Presente. Presente. Mejía. Presente, profesora. Bien. Mesa. Presente, profesora. Oh. Montes. Presente, profesora. Bueno. Morán. Presente, profesora. Ok. Narváez. Presente, profesora. Ahí te veo. Palomino. Presente, profesora. Ajá. Palomino Valdivia. Presente, profesora. Bien. Paquillauri. Presente, profesora. Ahí estás, ya te vi. Pizarro. Presente, profesora. Bueno. Vamos a la segunda hoja. Quilca. Presente, profesora. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Michael? Quispe Gutiérrez. Presente, profesora. Ok. Quispe Paliza. Presente, profesora. Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, James? Ruiz, perdón, Reyes. Es Ruiz ahí me contesta. Reyes, no están, ¿no? Ruiz, Presente, profesora. ahí te estoy viendo. Salirosas, Presente, profesora. te escucho pero no te veo. Presente. Salirosas, Presente, profesora. no te veo. Qué raro. En la otra pantalla, ok. Recién apareciste. Siguas, Presente, profesora. ok. Simeón, Presente, profesora. oh. Suica nunca viene. Taco, Presente, profesora. ah. Torres, Presente, profesora. ahí te veo. Varillas, Presente, profesora. bueno. Y Yacolca. Yacolca, ¿no está? Bien. Ya no han contestado varios, ¿ah? Varios no han contestado, a ver. En la primera no han contestado dos. Dosa, David, dos allá. Presente, Y en la profesora. segunda, Contestar. ¿qué pasó? ¿Estaba distraída? No, mi micro estaba fallando, el internet. Mi hermano está aquí a mi costado. No, sí te veía, sí los veía los dos, más no contestaron, por eso les puse falta. Sí, disculpe. Y dos allá, También estoy presente, profesora. Es que el internet nos está fallando horrible por aquí. bueno. Yo los veía a ustedes, o sea, de un comienzo, incluso están en pantallas diferentes. Sí los veía, más no me contestaron. Ya pues. A ver, entonces, en la primera hoja, todo bien. Ningún ausente. En la segunda hoja, no ha contestado Reyes García. Y Yacolca Alegría. Ajá. O sea, hay dos ausentes. Ya. Normalmente ustedes tienen asistencia total. La U es la asistencia total. Pero hoy día ha pasado algo. Bueno, no había previsto. Ay, Jorge Reyes está en el chat. A ver, hay otro chat. Y ya, voy a corregir. Ya me llamaba la atención porque siempre están presentes. A ver, Reyes y García, Jorge. Vamos a corregir. Ok, entonces solamente no ha asistido uno. Yacolca Alegría. Bien, vamos entonces a ver.
Ah, ok. Y ya, ahora sí, entonces vamos a avanzar un poco el tema. Bien. Vamos a entrar al capítulo 8 del libro, pero para nosotros es lo que sigue de espacios vectoriales. Entonces ya hemos terminado con espacios vectoriales y lo que vamos a hacer por el momento, porque después vamos a retomar en transformaciones lineales, vamos a retomar toda la teoría que tenemos ahorita. Por el momento lo dejamos y vamos a ver, en realidad se debe seguir con transformaciones lineales, en el currículum está así, pero yo primero hago esta teoría de los valores y vectores característicos para, porque el objetivo de esta parte es que cuando hablemos de transformaciones lineales, vamos a hablar de valores y vectores característicos de una transformación lineal. Y si ustedes no tienen el concepto, entonces me pondría a explicar en ese momento. Entonces, para no cortar esa hilación de los temas, entonces hacemos acá el problema de los valores y vectores característicos. Entonces, la pregunta es la siguiente. Vamos a ver acá. Valores y vectores característicos. Dada una matriz cuadrada de orden n, ¿no? Existirá un vector X no nulo. Lo voy a poner con X minúscula. No nulo. Y un escalar lambda real. Tales que A por X sea igual a lambda X. Esa es la gran pregunta. O sea, dada una matriz cuadrada A de orden n, existirá un vector X no nulo y un escalar lambda tal que A por X sea igual a lambda X. Entonces, miren, A es una matriz de orden n. O sea, es n por n. Entonces, X tiene que ser un vector de orden n por 1. ¿Por qué? Porque la resultante es un escalar, un lambda, por el vector X, que va a ser el vector X. Esto tiene orden, lambda X tiene orden n por 1. Entonces, lambda X tiene orden n por 1. Entonces, el número de columnas de A coincide con el número de filas de X. Es posible la multiplicación y la matriz resultante es de orden n por 1. Entonces, la matriz resultante es correcta. O sea, esta es una ecuación matricial. En esta ecuación matricial, la pregunta es, ¿existirá este vector X no nulo y este escalar lambda tal que A por X sea igual a lambda X? Cuando yo escribo esto, A por X igual a lambda X, quiere decir que este escalar lambda está cumpliendo el mismo rol que la matriz A. O sea, la matriz A es reemplazada por este número, por un número real. Porque multiplicar A por X va a ser lo mismo que lambda por X. Y la respuesta está acá. Porque A por X igual a lambda X, ¿qué significa? Significa que A por X menos lambda X es el vector 0. Y eso significa que A menos lambda y por el vector X, esto es igual a 0. A es una matriz de orden n, y es una matriz de orden n, para que sea posible esto. Entonces, aquí voy a tener A menos lambda y es una matriz cuadrada de orden n. X es un vector columna, x1, x2, hasta xn. Entonces, ¿qué resulta ser esto? Es un sistema homogéneo de ecuaciones lineales. Entonces,
este sistema homogéneo de ecuaciones lineales siempre es consistente, siempre tiene solución. Una solución, y la única solución es la solución trivial, pero me están diciendo que este X tiene que ser diferente de 0. Entonces, para que este sistema homogéneo tenga solución diferente de la trivial, quiere decir que el determinante de la matriz de coeficientes del sistema debe ser 0. Porque si el determinante es 0, este sistema homogéneo va a tener infinitas soluciones que son diferentes de 0. Que dependerán de un parámetro, de 2 parámetros, no sabemos. Pero va a tener infinitas soluciones. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, a este polinomio, a este determinante va a ser un polinomio de grado n, que se llama el polinomio característico de la matriz. Entonces, vamos leyendo la teoría. Lo importante es que ustedes vean a dónde debemos llegar, ¿no? Entonces, vamos a ver la teoría. Bien, entonces, a ver, vamos a leer. Dice, bueno, ¿qué trata esto? Este es un capítulo del libro que trata vectores propios, linealmente independientes, diagonalización de una matriz, aplicaciones de la matriz de diagonalizables, valores y vectores característicos de una matriz diagonal. No, o sea, solamente vamos a ver los 3 primeros puntos y lo demás queda para el último capítulo. Es bien importante esta teoría, pero nosotros no tenemos tiempo, ya tenemos muy poco tiempo para esto. Entonces solamente vamos a ver las 3 primeras partes. Entonces dice, la teoría dice, dado un vector, vamos a leer para ubicarnos el contexto. Dice, dado una matriz cuadrada de orden n. El problema consiste en encontrar los escalares lambda y los vectores x no nulos correspondientes que satisfacen de manera simultánea esta ecuación. La pregunta que surge de inmediato es la siguiente. ¿Existirá un escalar lambda que al multiplicar por el vector x se obtenga el mismo vector que resulta del producto de a por x? En efecto, ax es igual a lambda x. Esto implica que ax menos lambda x igual a 0, y esto implica que a menos lambda y por x es igual a 0. Es decir, a menos lambda y, a es una matriz de orden n, menos lambda por i va a ser que en la diagonal principal le resto lambda. Multiplicado por este vector x1, x2, que es de orden n, voy a obtener el vector 0. Entonces, este es un sistema homogéneo de ecuaciones lineales, a menos lambda i por x igual a 0, que tiene solución no trivial si, solo si el determinante de la matriz de coeficientes es 0. Eso ya lo sabemos. Entonces vamos a ver esta definición que dice, el desarrollo de este determinante es un polinomio p de lambda de grado n que se llama polinomio característico de la matriz A. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que p de lambda es el determinante de a menos lambda i. Entonces va a ser un polinomio de grado n. Es b sub 0 más b sub 1 lambda más b sub 2 lambda cuadrado más b sub n menos 1 lambda menos 1 más b sub n lambda n, donde b sub n debe ser diferente de 0, ¿no? Porque va a ser un polinomio de grado n. Donde los coeficientes invariantes, los coeficientes que no varían, invariantes, van a ser b sub n. ¿Quién va a ser b sub n? Va a ser menos 1 a la n, siempre. B sub n menos 1 va a ser menos 1 al n menos 1 por la traza de A. Por la traza de A. O sea, la suma de los elementos de la diagonal principal de A. Y B sub 0 va a ser el determinante de A. Estos coeficientes son invariantes en todo, o sea, siempre se va a cumplir esta relación para B sub n menos 1 y B sub 0
en el polinomio característico. Entonces, aquí tenemos una matriz. Entonces, vamos, 7, 2, menos 9, menos 2. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. A ver, veamos aquí, ejemplo. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta matriz. Tenemos esa matriz, ¿no es cierto? Y nos dicen encontrar el polinomio característico de A. Muy bien, entonces se le llama P de lambda. Es el determinante de A menos lambda I. En este caso va a ser el determinante de 2 menos lambda, 3, 5, 4 menos lambda. Entonces, este determinante es 2 menos lambda por 4 menos lambda menos 15. Operando, entonces lambda cuadrado menos 2 menos 6 lambda más 8 menos 7, ¿no? Menos 7. Este es el polinomio característico. ¿Estamos? Entonces, los coeficientes invariantes, a ver, ¿quiénes son? Coeficientes invariantes. Son B sub 0. Este es un polinomio de grado 2. Entonces, para nosotros, B sub n es igual a B sub 2. Y B sub 2 debe ser igual a menos 1 al cuadrado, que es 1, efectivamente, el coeficiente es 1. O sea, yo quiero saber si este polinomio que yo he calculado está bien calculado, o sea, por lo menos veré pues cuáles son los coeficientes invariantes. Ya, B sub n menos 1, en este caso es B sub 1, porque n es 2. Entonces, B sub 1. Y B sub 1 va a ser menos 1 a la potencia 1, a la potencia n menos 1, por la traza de los A sub i, de i igual 1 hasta 2. La traza de i. Entonces, la traza es 6, ¿no es cierto? Entonces va a ser menos 6. Efectivamente es menos 6, correcto. Hasta ahí estamos, no me he equivocado. Y vamos a ver B sub 0. B sub 0 debe ser igual al determinante de A. ¿Y cuánto es el determinante de A? 8 menos 15 menos 7. El determinante de A es menos 7. Correcto. Entonces, en este polinomio de grado 2, todos los coeficientes son invariantes, ¿no es cierto? Y están perfectamente calculados. Entonces, ya hemos calculado y vamos a nuestra teoría. Ay, ¿qué pasa acá? Ya, vamos a la teoría. Entonces, aquí nos están dando otra matriz, la matriz A. Vamos a calcular el polinomio característico. Encontrar el polinomio característico de A, dice. Y ya. Entonces, calculo P de lambda. P de lambda es el determinante de A menos lambda I. Sería 7 menos lambda, 2 menos 9 menos 2 menos lambda. Y este determinante es 7 menos lambda por menos 2 menos lambda más 18. Ahí está. Operando, este es lambda cuadrado, menos 7 más 2 es menos 5 lambda y más 14. Menos 14 más 18 es más 4. Entonces, este es el polinomio característico. Entonces, vamos a ver los coeficientes invariantes. B sub n, en este caso, es B sub 2. Y B sub 2 es menos 1 al cuadrado, que sería 1. Entonces, B sub 2 menos 1 al cuadrado es 1, perfecto. Ahora, vamos a ver para el otro caso.
B sub n menos 1, en este caso es B sub 1, porque n es 2. B sub 1 es menos 1 al n menos 1 por la traza de los A sub phi. Entonces, para nuestro ejemplo es B sub 1. Va a ser menos 1 a la potencia 1 por la traza. Y la traza es 5. Entonces sería menos 5. Correcto. Hasta ahí estamos. Ahora, B sub 0 debe ser el determinante de A. Y el determinante de A es menos 14 más 18 es 4. Entonces cumple. Entonces está perfectamente calculado este polinomio. ¿Estamos? Bien. Veamos otro ejemplo. Si A es esta matriz de orden 3, encontrar el polinomio característico de A. Entonces P de lambda es el determinante de A menos lambda I, etc. O sea, en la diagonal principal le restamos lambda. 1 menos lambda, 2 menos lambda, menos 1 menos lambda. Y lo demás todo igual. 1 menos 2, menos 1, 1 y 0, 1. Ahí está. Todo igual. Operamos, calculamos este determinante y sale menos lambda cubo más 2 lambda cuadrado más lambda menos 2. Entonces aquí vamos a ver. Los coeficientes invariantes. Hemos calculado esto, ¿no? Está calculado, pero ahora queremos saber si cumple con la teoría de los coeficientes invariantes. En este caso, B sub n es 3. Entonces, B sub n es B sub 3. B sub 3 debe ser menos 1 a la 3. Y menos 1 a la 3 es menos 1. Quiere decir que en el polinomio característico el coeficiente es menos 1. Correcto. Vamos a ver B sub n menos 1. Para este ejemplo es B sub 2. Y B sub 2 va a ser menos 1 a la potencia n menos 1, o sea, al cuadrado, por la traza de los A sub phi. Y la traza, entonces, esto es positivo, y la traza es 2. La traza es 2, correcto. Ese es el coeficiente invariante. Aquí está, y aquí están los coeficientes invariantes. Ahora, vamos a ver para este caso. B sub 0 es el determinante de A. Vamos a calcular el determinante de A acá. 1, 1, menos 2, sumando es 0, sumando es 3, sumando es menos 1. Y aquí queda 0, 1, menos 1. El determinante es menos 2. ¿No es cierto? Entonces el determinante de A es menos 2. Efectivamente, el determinante de A es menos 2. Entonces este polinomio, los coeficientes invariantes están perfectamente. Se supone que este también debe estar bien. Entonces tenemos la ecuación. O sea, solamente hay 3 coeficientes que son invariantes en todo, para toda matriz. ¿No es cierto? Debe cumplirse esto. Bien. Entonces, efectivamente, se ha verificado y el determinante es menos 2. Entonces, P de lambda igual a lambda menos lambda I igual a 0 se llama la ecuación característica de la matriz A. Si el polinomio característico es P de lambda, es el polinomio característico, entonces la ecuación característica es P de lambda igual a 0. O sea, igualando a 0, tenemos la ecuación característica. P de lambda igual a 0 se llama ecuación característica de la matriz A. Entonces, la ecuación característica en este ejemplo va a ser menos lambda cubo más 2 lambda cuadrado más lambda menos 2 igual a 0. ¿Cierto? Bien. En el otro ejemplo que vimos, igual. En el ejemplo anterior, la ecuación característica va a ser lambda cuadrado menos 5 lambda más 4 igual a 0. Bien. Entonces, vamos a ver este caso. Decimos la nota. Para una matriz cuadrada de orden n, se obtiene una ecuación característica de grado n que contiene n raíces. Ajá. Para si A es una matriz de orden n, entonces el polinomio característico va a tener grado n. Y por tanto la ecuación característica va a tener n raíces. ¿Estamos? Bien. Las raíces de la ecuación característica se llaman valores característicos, valores propios, autovalores,
eigenvalores de la matriz A. Esos conceptos que están dentro del paréntesis son sinónimos, ¿no? Dependiendo de los autores. Le llaman valores propios, valores característicos, autovalores, también van a leer en algunos libros, en otros libros le llamarán eigenvalores, ¿no? De la matriz A. Entonces ustedes tienen que, normalmente yo le llamo los valores propios, ¿no? Los valores propios de la matriz A. Y en el libro también se utiliza mayormente esa denominación. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros en el ejemplo 8.1, ¿dónde está el ejemplo 8.1? En este ejemplo encontramos esta ecuación. Entonces vamos a regresar acá. Entonces la ecuación característica de E es lambda cuadrado menos 5 lambda más 4. Entonces, las raíces van a ser lambda menos 1 por lambda menos 4 igual a 0. Entonces, tenemos dos raíces. Lambda 1 es igual a 1 y lambda 2 es igual a 4. Recuerden que esto estaba en revisión. Cuando yo utilicé la teoría estaba en revisión el tema. Entonces, hay muchas flechas que indican errores que había que corregir. Se supone que el libro ya está corregido. Bien, entonces... En el ejemplo 8.3 nosotros encontramos que P de lambda es menos lambda cubo más 2 lambda cuadrado más lambda menos 2. Y entonces las raíces van a ser menos lambda menos 1, lambda menos 2, lambda más 1 igual a 0. O sea, consiste en factorizar esta parte, ¿cierto? Entonces, aquí sería necesario que ustedes revisen el capítulo 5 del libro, claro, porque normalmente nosotros esta teoría la hacíamos antes. Ahora no la estamos haciendo porque ha habido un cambio de currícula, pero el libro estuvo diseñado para lo que nosotros enseñábamos antes. Entonces enseñábamos todo lo que es números complejos, porque ustedes saben que dado un polinomio las raíces pueden ser reales o complejas. Pero por el teorema fundamental del cálculo, un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces. Pero pueden ser reales, pueden ser complejas, se pueden repetir muchas, ¿cierto? Entonces, dependiendo cómo sea el polinomio. Entonces, hay que revisar el tema de solución de polinomios y cómo encontrar los ceros. Ahí hay varios criterios para factorizar polinomios que lo pueden revisar, si ustedes quieren, para ampliar un poco estos conocimientos, ¿no? Bien, y creo que yo digo al iniciar, digo algo acá o no. A ver, quiero salir de la duda. No, no digo nada, pero se tenía que revisar esta parte para que puedan ustedes encontrar los valores propios de una matriz. Entonces vamos a encontrar los tres valores. El vector X no nulo que satisface A por X igual a lambda X se llama vector característico de la matriz A asociado a lambda, o vector propio, o autovector, o eigenvector de A, asociado a lambda, ¿no? O sea, para cada lambda vamos a encontrar un X. Entonces, este vector X que obtengamos para cada valor de lambda se va a llamar vector característico, vector propio, autovector o eigenvector de la matriz A asociado a este valor de lambda. O sea, es el vector propio de la matriz A asociado a lambda. Entonces, ya vamos a ver este teorema. El vector X no es único. Es decir, si X es un vector propio de A asociado a lambda, entonces alfa por X, donde obvio alfa tiene que ser diferente de 0, es también un vector propio de A asociado a lambda. Entonces vamos a ver acá en los ejemplos. Entonces ya tenemos para este ejemplo el polinomio característico, ¿no? A ver, ¿qué está pasando acá? Bien, entonces
definición. P de lambda igual a A menos lambda I igual a 0 se llama ecuación característica de A. Ya está. Ecuación característica de A. Y las raíces de esta ecuación característica se llaman valores propios. Entonces, definición, valores propios o valores característicos. Es definición. Entonces, las raíces de la ecuación característica de A se llaman valores propios, autovalores, valores característicos, valores propios, etcétera, de la matriz A. Y definición. Los vectores X diferentes de 0 que satisfacen vamos a decir en singular el vector X que satisface A por X igual a lambda X se llama vector característico o vector propio de A asociado a lambda. Asociado a lambda. Se llama vector característico o vector propio de A asociado a lambda. O sea, para cada lambda vamos a encontrar un vector X. Ahora, el teorema dice el vector X, el vector propio X diferente de 0 no es único. Es decir, si X es un vector propio de A asociado a lambda, entonces alfa por X es también un vector propio de A asociado a lambda, donde alfa debe ser diferente de 0. Obvio, alfa no puede ser 0. Porque hemos dicho que el vector propio nunca va a ser 0, debe ser diferente de 0. Entonces, ¿cómo demostramos este teorema? Si X es un vector propio de A, entonces, ¿qué significa eso? Si X es un vector propio de A asociado a lambda, implica que A por X es igual a lambda X. ¿Estamos? Entonces, eso por hipótesis. Yo debo demostrar que alfa X es también un vector propio de A asociado a lambda. O sea, A por alfa X. ¿A qué es igual? A es una matriz, alfa es un escalar, ¿no? Y vamos a decir, alfa diferente de 0 es un escalar. Entonces, y X es un vector. Entonces, acá tengo una matriz, un escalar, puedo factorizar. Alfa por A por X. Esta es una matriz, ¿cierto? Pero por hipótesis sé que A por X es lambda X. Lambda por X. Alfa y lambda son escalares.
Esto lo puedo escribir como alfa por lambda por X. Y esto lo puedo escribir como lambda por alfa, alfa X. Entonces estoy demostrando que A por alfa X es igual a lambda por alfa X. Entonces, si X es un vector propio de A asociado a lambda, entonces alfa X es un vector propio de A asociado a lambda también, porque aquí tengo alfa, alfa, aquí tengo XX. Entonces, alfa X es un vector propio de A asociado a lambda. X es un vector propio de A asociado a lambda. ¿Estamos? Entonces, el vector propio no es único. Son infinitos, pero en todo caso son paralelos, ¿no? Paralelos al X. ¿Estamos? Bien, entonces quedó demostrado el teorema y por tanto, en el ejemplo que nosotros tenemos acá, nos vamos a pedir, en el ejemplo anterior, encontramos que en el ejemplo anterior, encontramos que para A igual, lo voy a copiar, 2, 3, 5, 4. 2, 3, 5, 4. Encontramos que P de lambda, que es el determinante de A menos lambda I, es este polinomio. Es el polinomio lambda cuadrado menos 6 lambda menos 7. Lambda cuadrado menos 6 lambda menos 7. Igualando a 0 tengo la ecuación característica. Entonces, este polinomio es factorizable, ¿no? Lambda menos 7 por lambda más 1 igual a 0. Y ya. Entonces, tendríamos que lambda 1 es igual a 7 y lambda 2 es igual a menos 1. ¿Estamos? Entonces, para lambda 1 igual a 7, voy a encontrar el correspondiente vector x1, que va a ser de la forma x1, x2. ¿Cierto? Eso es lo que voy a hallar. Entonces, ¿cómo hallamos? Esto implica que A por lambda 1, ¿qué digo? A por x1 debe ser igual a lambda 1 por x1. Si me dicen, en este problema ya encontramos los valores propios de A. Entonces ahora tenemos el reto de encontrar los vectores propios correspondientes a cada lambda. Entonces para lambda igual a 7, vamos a encontrar el correspondiente vector x1. O sea, debe cumplir esta relación. AX1 es lambda 1 por x1. Que es lo mismo que decir A menos lambda 1 y por el vector x1, esto es igual a 0. Entonces debo resolver este sistema homogéneo de ecuaciones. Entonces, este sistema A menos lambda 1, ¿dónde está A? Aquí sería 2 menos 7, 3, 5 y 4 menos 7. Es A menos lambda 1. Esta matriz es igual a menos 5, 3, 5 y menos 3. Ya, quiero resolver este sistema homogéneo, escalonamos. Va a ser 1 menos 3 quintos y 0, 0. Sumando es 0 y escalonando es esto. Esto es la forma escalonada. Entonces, ¿cuánto es el rango de esta matriz? Es 1. El número de incógnitas es 2. Quiere decir que existe una constante arbitraria. ¿Cuál es la constante arbitraria? Este es para x1 y este es para x2. Entonces, x2 es igual a un t y x1 es igual a 3 quintos de x2, o sea, es 3 quintos
de t. Entonces, el vector x1 es, para x1, todos los vectores se escriben como vectores columna. Entonces, lo vamos a escribir como vector columna t veces por, para x1 es 3/5, y para x2 es 1, donde t es cualquier número real, diferente de 0. Entonces vamos a decir t diferente de 0, porque t no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque el vector x tiene que ser diferente de 0. Entonces, pero como t es arbitrario, entonces mejor el vector x1 lo escribo así, multiplicando por 5, o sea, t veces 3 por 5, donde t es un número real cualesquiera. Entonces, voy a ver si he operado bien. Debe cumplirse que a por x1 me debe dar lambda 1 por x1, si se cumplirá esto. Entonces, a por x1, ¿cuánto es? La matriz A es 2, 3, 5, 4. De acá la estoy copiando. Multiplicado por el vector x1 para t igual a 1 multiplicado por 3, 5. ¿Cuánto va a ser? Más 6 más 15 es 21. Más 5, ¿qué digo? Más 15 más 20 más 35. Y eso es igual a 7 veces de 3, 5. Siete veces de 3, 5, o sea, lambda 1 por x1. Cumple la condición, ya está. Solamente para comprobar, esto es para comprobar. Para hacerles ver a ustedes que efectivamente, o sea, para lambda 1 igual a 1 hemos encontrado el correspondiente vector x1 que satisface esta ecuación. Entonces ahora vamos a ver para lambda 2 igual a menos 1. Para lambda 2 igual a menos 1 vamos a encontrar el correspondiente vector x2, que va a ser un x1, x2, que va a cumplir a por x2 es igual a lambda 2 por x2. Entonces, a menos lambda 2 y ya. En la matriz, a la diagonal principal le sumo 1. En la matriz, a la diagonal principal le sumo 1. Me queda 3, 3, 5, 5. 3, 3, 5, 5. Escalonamos la matriz, es 1, 1, 0, 0. Entonces, el rango es 1, el número incógnitas es 2. Entonces, x2 igual a un r y x1 va a ser igual a menos x2 es igual a menos r. Entonces, el vector x2 va a ser r por algo. Para x1 es menos 1 y para r2 es 1. Para x2 es 1. Donde r es diferente de 0. Entonces, estamos encontrando dos vectores propios. De tal manera que va a cumplir que a por x2 es lambda 2 por x2. No necesitamos comprobar porque ya hemos obtenido a partir de la matriz A. Entonces, ya tengo los vectores propios. Observamos que los vectores propios son diferentes de 0. No pueden ser igual a 0. ¿Cierto? Entonces, vamos a la... Oh, ya se cumplió la hora. Chicos, entonces vamos a terminar acá. Con los ejemplos, si se encontró los vectores. Bueno, nos vamos a quedar acá. Ya, jóvenes. Hola, ¿están ahí? Sí, profesora. Sí, profesora. Ah, Sí, profesora. ya. Son 4 nada más los que me contestan. Los otros ya, ¿dónde estarán? ¿Dónde pararán? Profesora, no se vaya a olvidar de pasarnos el material de la clase del día de hoy.
Ah, muy bien, François. A ver, vamos a ver cómo es. A ver, vamos, estamos acá. El material del... Ujú. A ver, vamos a... Ya, chicos, a ver, vamos al chat. ¿Les llegó? Sí, te digo, profe. Sí, profesora. Muy bien, chicos. Ya, más tarde les estoy pasando su nota. Ya terminé de calificar, solamente me falta pasar al sistema y ya. O sea, enseguida lo voy a pasar. Las notas de la tercera práctica. Ahí he encontrado alumnos que había que intersectar dos planos, ¿se acuerdan? Una recta, L1 eran dos planos. Y no utilizan para nada la intersección de planos, o sea, las ecuaciones, sino despejan y de una, de la otra, hacen no sé qué cálculos, y encuentran las constantes X y Z, y obtienen la ecuación. Por el otro lado igual, pero no están usando lo que nosotros hemos hecho, o sea, y yo no sé qué les pasa. Intersecar planos equivale a resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí o no? Pero han habido, sí creo que los dedos de esta mano me sobran para esos alumnos. Deben ser alumnos que, no sé, pues, el curso de álgebra de repente les está llegando por acá y se les va por acá, ¿no? Entonces no podemos estar trabajando de esa manera, tenemos que usar lo que estamos haciendo, la teoría. Y se están dando cuenta ustedes que en este curso la teoría de matrices es pero fundamental, ¿no? Y esto va a ser hasta el final, o sea, así como en geometría analítica, los vectores son el insumo principal para resolver todos los problemas. Aquí en álgebra la teoría de matrices es pero esencial para la solución de todos los problemas que estamos viendo, hasta en geometría. Bien, chicos, nos estamos viendo, cuídense, ya más tarde ya tienen sus notas. A ver, ¿qué me están escribiendo? Ya... Y ya se están despidiendo. Luz María ya se despidió, me dijo chao, profesora. Ya, chao pues, chicos. Chao, nos Chao, estamos profesora. viendo, cuídense. Profesora, cuídese. Hola, profesora. Gracias, hasta la Profesora. próxima semana.